Pues miren, con Pedro Sánchez era obvio que esto iba a acabar así. Pedro Sánchez tiene una ansia dictatorial absoluta, él es un totalitario, él no cree en la separación de poderes, él ha querido siempre invadir, contaminar, absorber, tener, controlar la capa judicial, siempre, desde el primer minuto. Y ahora pues imagínense con todos los casos de corrupción que rodean a su órbita familiar, política de partido, política de gobierno, pues los quiere tener totalmente sometidos. Llevamos una semana espantosa, hemos visto el horrendo espectáculo de ver nada más y nada menos que una persona imputada, el fiscal general, y en fase de procesamiento, acudir y tener un papel protagonista en la apertura del año judicial junto al rey, junto a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, una persona, Álvaro García Ortiz, que venía un día antes, 2 días antes de recibir el apoyo expreso de Pedro Sánchez a fotografía partida, abrazo partido, estrechón de manos, porque le estaba entregando las memorias de la Fiscalía, sí, y un churro. Lo que estaba haciendo era expresar clarísimamente que, por muy imputado que esté, es su fiscal. Y como le hace la función de controlar a determinados fiscales para hostigar al novio de Isabel Díaz Ayuso, le hace la función de filtrar determinada información para intentar acabar con Isabel Díaz Ayuso, le hace la función de tener amedrentados a determinados fiscales en los casos de corrupción que le tocan, a él personalmente, en su entorno personal, en su entorno familiar y en su entorno político, pues lo va a respaldar absolutamente siempre. Y hemos visto un espectáculo dantesco de ver cómo el máximo aplicador de la legalidad, que debería ser el fiscal general, va y resulta que nada más y nada menos es un imputado que da lecciones en la apertura del año judicial. Da vergüenza lo que está pasando. Pero quiero que vean 3 declaraciones, sin más, de las que han ocurrido estos días, porque estamos, y se lo digo abiertamente, en pleno golpe contra la justicia. Y cuando un presidente del gobierno se lanza contra la justicia, eso tiene un nombre, se llama totalitarismo. Y miren en la RAE, ¿de qué es sinónimo totalitarismo? De dictadura. Bien, fíjense, Pedro Sánchez, el primero. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Sí, ¿y saben a quién se refería? Porque la pregunta iba por ahí, a los jueces de los casos que más cercanos le tocan a él. Qué curioso, ¿verdad? Los malos son los que juzgan su entorno y los buenos, ¿quiénes son? Los que están callados. Menudo poder judicial. Pachi López. Hay actuaciones de algunos jueces que avergüenzan al propio Estado de Derecho. Los jueces no son seres de luz. No, el que no es ser de luz, evidentemente es él, que se le entregó la capacidad en el País Vasco de ser presidente para intentar evitar el avance del nacionalismo y que hizo justo lo contrario, traicionando a todo el mundo, que es lo que ha hecho toda la santísima vida Pachi López. Pero atención que se viene arriba. Pues hombre, igual no está cumpliendo con su papel de juez y está haciendo otra cosa. A ver, diferencia entre dictadura y democracia. Sufragio universal, determinados avances y respaldo al Estado de Derecho y, sobre todo, separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en que la soberanía la tenga la población. Si solamente hay un soberano que manda sobre todos, da olímpicamente lo mismo el voto. Se anula esa democracia. ¿Y quién es el que tendría esa capacidad plena soberana anulándola de todos los demás? Pues la persona, el totalitario, que asume todo el poder. Por eso es necesario que haya al menos 3 poderes. A poder ser, y de hecho tiene que serlo, uno que no forma parte de la estructura clásica y que es la prensa. ¿Cuáles son los otros 3? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, en España el Ejecutivo y el Legislativo están unidos, por desgracia. ¿Por qué? Porque tenemos un sufragio indirecto, se nombra a la Cámara, al Legislativo, y el Legislativo elige al presidente. Resultado, la elección o el voto mayoritario en la Cámara es el voto que decide el Ejecutivo. Por tanto, ya tienes 2 identificados. ¿Eso qué significa? Que solamente nos queda uno, el Poder Judicial. Si el Poder Judicial es bombardeado, atacado o controlado, se ha acabado la democracia. ¿Qué está haciendo Sánchez? Bombardear al Poder Judicial. ¿Qué está haciendo? Amenazarles. ¿Qué está haciendo? Amedrentarles. ¿Por qué? Porque los quiere controlados. ¿Qué está haciendo con la ley Bolaños? Cuidado, porque estamos viendo lo de la apertura del año judicial, estamos viendo los insultos a jueces, las acusaciones de prevaricación, que yo, por amor de Dios, Consejo General del Poder Judicial tiene una función, está para algo. Y ese algo es defender a los jueces, porque es el máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Cuándo piensa defender a los jueces de lo que están sufriendo, del ataque que están sufriendo por parte de este gobierno? Que se espabile un poco, ¿verdad? Bien, si el Poder Judicial es absorbido, lo que ocurre es directamente que un presidente puede decidir a quién se le abre un juicio, a quién se le instruye una causa, a quién o contra quién se lanzan determinadas diligencias. Es decir, podría acabar con cualquiera, desde un punto de vista totalmente parcial, totalmente carente de neutralidad. Eso se llama totalitarismo, se llama dictadura. Podría evitar cualquier control a él. Según nuestra Constitución, todos los políticos, evidentemente, y todos los ciudadanos, tenemos que estar sometidos a las leyes. Entonces, ¿por qué sale Pedro Sánchez y Óscar López a decir que los jueces que les tocan a ellos son jueces que están prevaricando? Ah, ¿porque ellos están fuera de la Constitución?
Vuelvo a la definición de antes. ¿Eso cómo se llama? Totalitarismo, ¿verdad? ¿Y de qué es sinónimo el totalitarismo? De dictadura. Estamos a esto. La ley Bolaños pretende arrebatar, todavía no se ha terminado la tramitación, de hecho está en estos momentos pendiente de si Junts alivia el obstáculo que ha puesto, el veto que ha puesto. Vale, dependemos de Junts, fíjense de lo que estoy hablando. Si esa ley Bolaños, que quita las instrucciones a jueces independientes y se lo da a fiscales dependientes, sale adelante, se acabó. Lo digo literalmente, se acabó. Porque se podrían abrir causas y lanzar acusaciones judiciales e incluso juzgar a personas por cuestiones que habrían sido decididas políticamente. Se lo repito, dictadura. Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía Española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de Derecho. Bueno, pues ya lo han visto, una apertura de daño judicial que da vergüenza ajena y propia, porque va y resulta que una persona imputada que tiene indicios tan potentes como que lo van a mandar al banquillo, por parte de una instrucción realizada por el Tribunal Supremo, nada más y nada menos, hemos tenido que aguantar todos los españoles verle ahí darnos lecciones de lo que es la justicia. Bueno, en esta España estamos y esta es la España de Sánchez. Ya lo han escuchado, que él no es una caricatura. ¿Que no es una caricatura? No, ni poco. O sea, en el momento en el que una persona que tiene la obligación de perseguir la correcta aplicación de la ley se acaba convirtiendo en un ejemplo máximo de borrado de pruebas, ¿cómo le llamamos? Posiblemente no llega ni a caricatura. Es una vergüenza lo que está ocurriendo, pero sobre todo es una vergüenza perfectamente coordinada. A ver, que tampoco nos despiste el hecho de que Álvaro García Ortiz por aquí... No. Lo importante aquí es la estrategia común que ha trazado Pedro Sánchez. Y la estrategia es la estrategia de demolición de la independencia del Poder Judicial. Ha estado bien Isabel Perelló en esa apertura del año judicial y lo ha recordado y ha dicho: los jueces no obedecemos a nadie. En estos momentos, el gran reto que tiene España es librarse precisamente de esa intromisión, de la gran intromisión de Pedro Sánchez. Y se lo digo abiertamente, si la ley Bolaños que tiene lanzada se llega a aplicar, el control de las instrucciones judiciales se convierte en pleno. Si ocurre eso, se acabó esta historia, literalmente. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? A mí me parece una gravedad brutal lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar a Isabel Perelló. Ha estado bien. Se había hablado mucho de si podía haber o no podía haber una especie de boicot más visible, que si los jueces iban a marchar, que si iban a abuchear, que si tal. Son jueces. A los jueces el tema de los medios, bueno, pues les gusta lo justo y no les gusta estar en polémicas políticas. Lo de no estar en polémicas políticas, pues lo podemos hasta entender y posiblemente hasta aplaudir, pero les ha tocado lo que les ha tocado. Y o empiezan a reaccionar o se van a encontrar con que ya no son jueces, son siervos. Y o la injusticia es independiente o un siervo no aplica justicia, aplica otra cosa, aplica autoritarismo o aplica totalitarismo, pero no aplica justicia. Y en estas estamos. Vamos a ver esas intervenciones de Isabel Perelló, presidenta del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. En la primera, directamente recordando que no es aceptable lo que está ocurriendo, no se pueden aceptar ataques del Ejecutivo a los jueces. El desacuerdo y la crítica son legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional. Vamos con otra. Me voy a guardar una tercera y así vamos interviniendo, pero Isabel Perelló ha destacado que los jueces no pueden estar obedeciendo y nadie puede intentar que los jueces obedezcan. Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función. Sandra, Raúl, el que queráis. Bueno, yo creo que la verdad es que Isabel Perelló ha sido muy clara, ha sido contundente contra estos ataques del Gobierno. Es verdad que bueno, pues todo nos parece poco, porque claro, venimos de donde venimos, ¿no? Pero bueno, ha sido yo creo que una respuesta firme y sobre todo viniendo de donde veníamos, de ese Álvaro García Ortiz, que ha llegado, por cierto, hay que contar que ha llegado muy nervioso, ¿eh? E incluso cuando le dan paso, él coge, se echa un poquito de agua, bebe y ha intentado, bueno, pues minimizar todo este asunto. Ha comenzado diciendo que es consciente de la singularidad de su presencia en este acto, pero que si está allí es porque cree, ha dicho, en la justicia y en la verdad, claro, la que él termina imponiendo, ¿no? En fin, esto es lo que tenemos. No ha habido finalmente ese plantón que se podía prever, pero sí que es verdad que muchísimos jueces se han mostrado muy serios y, por supuesto, no han aplaudido el discurso del fiscal general del Estado. Luego vamos a hablar, Raúl, de la otra cara de esta moneda, porque esta es una moneda que se compone de un ataque dictatorial contra la justicia para eliminar o para acabar con la separación de poderes y otra cara de esta moneda en la cual
lo que ocurre es que Pedro Sánchez está rodeado familiar, política y gubernamentalmente por casos de corrupción. Y el ataque que todo socialista está encantado de concentrar el poder en el Estado. Vamos a dejarnos de historias. En el Estado, y ellos solamente entienden por Estado el poder ejecutivo. Es así. Pedro Sánchez ya ha dicho esa frase famosa de yo podría gobernar sin el Parlamento. Pero ¿cómo va a gobernar usted sin el Legislativo si es la sala de la soberanía nacional? Una persona que dice eso acaba de hacer una declaración abierta de su favoritismo por el totalitarismo, de que es un dictador. En este caso van contra la justicia, pero en esa otra cara de la moneda que yo les decía están todos esos casos. Y no solamente es que tenga una ansia dictatorial, es que además como ve que le están cercando judicialmente, quiere acabar con todos los jueces que están instruyendo causas de corrupción que le tocan. Pero el hecho de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial tenga que hacer un discurso de estas características es la prueba de la situación en la que estamos. O sea, que la presidenta del Poder Judicial tenga que reivindicar la independencia de la justicia, tenga que decir que los jueces no obedecen a nadie, que son cuestiones de primero de constitucional, que no debería ser necesario si de un país democrático, en un país. Esto lo que refleja es que estamos en una situación gravísima, es una anomalía y que una situación gravísima que tiene a la democracia española contra las cuerdas, porque en el momento en el que desaparezca la separación de poderes, desaparece la democracia. Totalmente. La democracia no son solo elecciones, necesita otros requisitos y hemos visto además hoy precisamente muchas anomalías. La primera, la presencia de un fiscal general que está imputado, o sea, quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley está siendo investigado por un delito gravísimo, como es la revelación de secretos con un en objetivo, este caso, además, y que con es un acabar con objetivo una rival político política para de ir contra Sánchez. o sea, el uso de la justicia para acabar contra una política y encima vulnerando el Estado de Derecho. Lo comentabas tú, ha dedicado buena parte de su discurso infumable, insoportable, plúmbeo, a reivindicar la instrucción para la Fiscalía. Eso ya... Es que eso es el final, absoluto. Para su fiscalía. Y otra anomalía, por supuesto que hay que aplaudir que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial haga ese discurso y defienda al Poder Judicial, que es su obligación. Pero desde la última reforma del Consejo, los comunicados o este tipo de defensas las hace en este caso la presidenta a título personal, porque tenemos en el Consejo General del Poder Judicial la mitad de los vocales que no están dispuestos a defender a la justicia de los ataques del gobierno. O sea, que cuando el presidente del gobierno dice que los jueces no hacen bien su trabajo y no cumplen la ley, que haya vocales que queden silentes ante eso, a mí me parece gravísimo. ¿Qué más tiene que hacer un vocal del Poder Judicial que reaccionar ante esto? Recordaréis que cuando comenzó la tramitación de la amnistía y toda esta ofensiva contra la justicia, en la anterior composición del Consejo General del Poder Judicial, los comunicados y la defensa la hacía el Consejo. O sea, no la hacía Lesmes, que era el presidente, lo hacían todos. Pero esto es gravísimo. El Consejo General del Poder Judicial como órgano. Hemos tenido comunicados por los ataques a los jueces por la ley del solo sí es sí. Hemos tenido comunicados también, no hace mucho tiempo, defendiendo a la juez Viedma, al juez Hurtado, al juez García Castellón. Hemos tenido muchísimos comunicados del CGPJ. Esta semana es que no se me ocurre un momento mejor para que hubiera habido un comunicado. Y la única razón por la que no se ha hecho era para no caldear más el ambiente de cara a la apertura del año judicial. Pero esto es una vergüenza. Es que 10 vocales han sido introducidos directamente por el gobierno. Claro. Esa sala o ese órgano de gobierno tiene 20 plazas, tiene adicionalmente a la presidenta del Tribunal Supremo, pero en estos momentos son 10 a 10. Desequilibra la presidenta del Tribunal Supremo. Pero la imagen de fraccionamiento es brutal. Es brutal. Porque el reparto político, bochornoso, que hace ya más de 30 años, desde la reforma del primero y el segundo gobierno de Felipe González, de Alfonso Guerra, lo estamos viendo, pero hemos llegado a un punto en el que es cierto que hemos sufrido politización, pero insisto, que haya 10 vocales que guarden silencio cuando el gobierno dice que... Entonces, márchense. O sea, ¿qué más tiene que hacer un vocal? ¿Cuál es la misión? Pero es que es verdad que hemos vivido muchos momentos de politización, pero el problema es que aquí todo está politizado. Es que ahora ya no es una politización, es que es un golpe a la justicia. Es que hay una diferencia abismal. Porque en el anterior Consejo General Poder Judicial,
también había vocales nombrados por el Partido Socialista. Que sí, sí. Por Pero es que aquí desgracia, estamos hablando- tenemos un sistema en el que de 20 plazas, que lo que decía la Constitución es que la mayoría, 12 al menos, tenían que ser nombrados entre y por gente de la Esa es justicia. la única manera de garantizar Esas 12 se han pasado a los la partidos. independencia judicial, porque hay que recordar una cosa. Se puede decir que los jueces tienen ideología, por supuesto, todas las personas tienen Todas. ideología. El que diga pero que no es un pero mentiroso. no acceden a la judicatura en función de tener una ideología u otra. No, ahora acceden para por mérito y practicar su conocimiento. ideología. Y no hacen su trabajo, que es aplicar la ley en función de tener una ideología u otra. Ellos aplican la ley. Vamos a punto. escuchar otro mensaje más lanzado por Isabel Perelló en esa apertura del año judicial con referencia a, cuidado, es que la Comisión Europea ya ha alertado de lo que está pasando aquí. La Comisión Europea, que advierte textualmente: los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en esta. Sandra, la situación es gravísima y yo no quiero que dejemos de hablar también de la otra parte, de la otra cara de esta moneda. O sea, los casos de corrupción están rodeando por todas partes y ha sido arrancar el año y arrancar el curso, y solamente con arrancar el curso político, con una semana que llevamos, ha salido que de Begoña Gómez el juez Peinado reclama todos los correos utilizando una cuenta de Presidencia del Gobierno. Esto es surrealista, surrealista. Hacía negocios privados teniendo una cuenta, un correo electrónico de Presidencia del Gobierno, y le reclama todos los correos desde el año 18. Ha pedido de Santos Cerdán y de Koldo García Izaguirre todos los pagos que han recibido, del partido, del Parlamento navarro, del Congreso de los Diputados, todos de Santos Cerdán y de Koldo García Izaguirre, les decía, desde el año 2014. Han pedido ampliación de todos los vínculos que hayan podido tener, investigación de los vínculos de estas mismas dos personas. Hemos visto cómo está avanzando la causa de la cloaca, que cuidado, que eso es gravísimo, eso es gravísimo. Ya se ha pedido y se ha solicitado que se analice el famoso pendrive. Cuidado con esta historia, el pendrive es un pendrive que aparece Leire Díez, la cloaquera, iba a decir la mayor del reino, no, la segunda mayor del reino, porque el cloaquero mayor del reino era Santos Cerdán, y aparece con un pendrive en su despedida y lo deposita en el momento de la despedida en el despacho de Santos Cerdán. ¿Pero qué es lo que le estaba dejando? ¿Su salvoconducto? ¿Su pasaporte a la eternidad? ¿Qué estaba dejándole? Con esto, que sepas que yo tengo copia y no hagáis no sé qué porque estoy dispuesto a hacer. ¿Pero de qué va esta película? A Santos Cerdán. O sea, estamos hablando de cosas gravísimas. Un secretario de organización en prisión. Otro secretario de organización, que ya veremos lo que sale, ahora vemos algunos cortes, porque su exmujer, Carolina Perles, ha soltado de todo. Ha soltado Perles la perla, la podríamos llamar ya, porque ha empezado a soltar de todo. Y ha empezado a decir que ahí había llamadas de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez le decía: si tú vas por libre, tú vas por libre, les Esa explico. frase, vamos. Claro, les explico el contexto, porque esto es surrealista. En los informes de la UCO se ve que en las conversaciones entre Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán están hablando del reparto de la guita y de cómo aportaban al partido para presunta financiación ilegal. Y ahí empiezan a pegarse. Dice: oye, tú estás trayendo, o Ábalos está trayendo de otras empresas que no las tenemos controladas y no aportan al business. Al business es al partido, ¿vale? Porque había luego una persona que también se ha encargado Pedro Sánchez hace unos meses de aupar y de reforzar, que era la tesorera que llamaba para decir: págame el impuesto. ¿Pero cómo que el impuesto? Por Dios. Bueno, pues en esas conversaciones se hablaba de que Ábalos estaba yendo por libre. Bueno, pues en esas conversaciones, una de las frases que utilizó Pedro Sánchez con Ábalos fue: Ábalos, ¿tú estás yendo por libre? Y estamos preguntándonos si Pedro Sánchez sabía si había presunta financiación ilegal. Bueno, vamos a ir viendo esas declaraciones de Perles y hablamos ya de esta parte, de todo el tema corrupción, porque se ha agitado el tema de una forma absolutamente brutal. Vamos a verlo. Yo es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Koldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Koldo. Y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije: pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación. Pastillas que son Viagra. Yo tuve que buscar en internet para qué eran esas pastillitas y al volver ni está las pastillas ni está el dinero. Bueno, más allá de que hay rumores de que a partir de los 10 años ya nadie consulta en internet qué es la Viagra, pero bueno, más allá de la anécdota, de lo que está hablando es de cosas muy serias, y escuchen esto otro, porque se habla de dinero y cuidado, se habla, y lo dice ella directamente, de que Ábalos no va a caer solo. Si no va a caer solo y va a morir matando, significa que tiene información para matar políticamente a todo el que quiera, ¿no? Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. José, estoy completamente convencida que morirá matando. Y la otra declaración a la que yo les aludía, el tema de Pedro Sánchez llamando y preguntándole si vas por libre ¿en qué? ¿En el arte egipcio?
Sí que presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días, a diario, todos los días. Todos los días. ¿Cuánto tenían que hablar de transporte? Por cierto, ese es el área del que dependen los trenes y están secos, ¿no? Vale. Todos los días le llamaba y efectivamente no le llama para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Sino, oye, vas por libre. Yo creo que esto es significativo, vamos, totalmente, ¿no? Pero bueno, hay que decir una cosa. Ella ya ha lanzado esa advertencia de estoy convencida de que si José muere, morirá matando. Obviamente eso apunta al número 1. Veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Es verdad que esta señora no es una santa y además tiene un pasado, pues en fin, muy ligado a José Luis Ábalos, ¿no? Hay que recordar que es policía local del Ayuntamiento de Valencia, consigue aprobar la oposición justo el año en el que se casa con Ábalos, que en aquel momento era concejal del ayuntamiento. Después él la mete en Fiadelso, esa fundación sospechosa de todo tipo de corruptelas, y luego cuando se vienen a Madrid la coloca como asesora de la delegación del gobierno. Es decir, que ella también se ha beneficiado en parte de esa trama. Pero no hay que olvidar y no hay que menospreciar el papel que juegan las mujeres en estos casos, y me estoy acordando ahora del caso Malaya y de Maite Zaldívar. O sea que bueno, pues veremos a ver qué es lo que cuenta esta mujer, pero desde luego que ella lo ha dicho. Ábalos ha intentado presionarme en todo momento para que no hable. Al final todos van tirando y veremos a ver a dónde llegamos. Raúl, ¿tú crees que al final acabaremos sabiendo toda la verdad de esta historia? Porque llevamos ya no sé cuántos meses jugueteando, que si yo voy, que no voy. Toda España sabe que hay material que no se ha desvelado, lo sabe toda España. Todo el mundo sabe quién lo tiene. Todos ellos están hablando permanentemente de no me dejes caer, que allá que voy con todo el material, pero seguimos teniendo problemas para cerrar todo el círculo. Desde mi punto de vista, el material probatorio que hay es más que suficiente para ir a por los que conocemos habitualmente, pero el que se quiera creer que todo esto no sucedía con el conocimiento / consentimiento / casi orden de Pedro Sánchez, de verdad que se lo haga mirar. Toda la verdad no creo que la llegamos a conocer. Lo que estoy seguro es que no la vamos a conocer por la aportación de esta señora, que rezuma cinismo en sus declaraciones por todas las partes y que evidentemente mantiene un vínculo con Ábalos, claro, al menos de interés económico y probablemente de algo más. Pero sí que tenemos elementos suficientes, y hablo desde el punto de vista periodístico y del análisis, para hacernos una idea bastante aproximada de la verdad. Otra cosa, como siempre separamos, es poder demostrarlo judicialmente. Pero la verdad es que aquí no hay una cloaca del PSOE, es que la cloaca era el PSOE. Es que no es que Santos Cerdán fuese secretario de organización del PSOE y además se dedicase a la cloaca, no, es que la Secretaría de Organización implicaba ser la cloaca, porque vimos también cómo iba a hacerle reverencias a Waterloo, a Puigdemont, cómo iba a negociar a Suiza con los golpistas, que son actividades propias de una cloaca, no de un secretario de organización. Por tanto, claro que era tú decías el cloaquero mayor del rey, no, ese es Pedro Sánchez. Santos Cerdán era un empleado de Pedro Sánchez, pero... No, además que ellos lo dicen en las conversaciones, aquí el que manda, el que da la última orden es Pedro Yo creo que Sánchez. tenemos elementos suficientes para concluir que la corrupción, o sea, que era todo el partido una organización corrupta desde que llegó Sánchez. Bien. Desde que llegó Sánchez, a través de las primarias, que intentó manipular, que las financió con dinero, que ya no vamos sabiendo también de dónde ha venido. Quiere decir que la corrupción está en el inicio y ha invadido todo el partido. En línea con lo que estás diciendo, para un sistema corrompido, lo mejor que puede ser que es encontrar una gran dictadura que te financie. ¿Qué es una gran dictadura que te financie? A través de Delcy Rodríguez, la narcodictadura asesina de Venezuela. ¿Entraron en contacto? Claro que entraron en contacto. Escuchen lo que dice Carolina Perles y escuchen el matiz, porque le dieron la orden de recibirla. Y ahí aparece el cloaquero internacional, que es Zapatero. Que es José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchen. La tarde de ese día ya fue muy movidita. Tenía que ir al aeropuerto y que tenía que ir. Alguien le dio la orden que tenía que ir. A ver, pregunta para todos ustedes. ¿Quién es capaz de dar una orden a un ministro? Pues vamos, blanco y en botella. No sé, es que se me ocurre, ¿no? Bueno, blanco y en botella hubiese sido en otro gobierno. A un ministro secretario de organización. En este caso sería Sánchez y sin botella. Sí, bueno, pero vamos, que es más que evidente que la única persona que le podía dar la orden es Pedro Sánchez, ¿no? Es más, se ha dicho que hubo conversaciones con el presidente del gobierno, con lo cual yo creo que es evidente. De este caso ya lo que vamos es como un poco cerrando el puzzle, ¿no? Pero es evidente. Por cierto que en esa entrevista le preguntan a Carolina Perles, que la veremos íntegra la semana que viene
en Telecinco también, que si sabe dónde está el dinero de Ábalos, porque esa es la otra gran pregunta, ¿no? Y ella responde, miren su pasaporte. Bueno, pues a ver si miran y empezamos a tirar también ahí del hilo. El pasaporte está nutrido porque el pasaporte tenía viajes habituales. Él es verdad que él no viajaba a República Dominicana, pero él tiene, no sé si viajes, pero tiene amistad directa con Félix Plasencia, uno de los ministros. En esa época, de hecho, era el ministro de Turismo de la narcodictadura venezolana y él lo reconoció que tenía muchísima amistad. Pero él ha hecho viajes, por ejemplo, a México ha hecho viajes, a Rusia ha hecho viajes, lo ha llegado incluso a reconocer. A Perú, a Emiratos Árabes, cuidado con Emiratos Árabes, lo digo porque Emiratos Árabes tiene un régimen fiscal en el cual tú no tienes que declarar nada, no existe el concepto IRPF, no es que sea más alto o más bajo, no existe. Por tanto, eso lo convierte en un país perfecto si quieres ocultar dinero. ¿Por qué? Porque lo llevas y como no hay que declararlo, nadie puede filtrar tu declaración de ingresos. Bien, bueno, pues todas esas rutas aparecen en los viajes habituales. De hecho, los países que he citado, México, Moscú y Emiratos Árabes, aparecen mezclados en 2 meses. En 2 meses en concreto aparecen viajes constantes, donde aparecen los 3 destinos. Si es por pasaporte, pero si nos vamos al pasaporte, por llamarlo de alguna manera, de la trama Coldo-PSOE, aparece República Dominicana y aparece Venezuela. Vamos a dejarnos de historias. ¿Y quién viaja siempre a Venezuela? Un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que efectivamente está en toda esta historia. Si estaba en el inicio de las negociaciones con Air Europa, si aparece por todos los lados, si su hombre de siempre, que es blanco, aparece también con acusaciones en el tema de las obras públicas. ¿Y cuántos viajes ha hecho los Falcon que tiene el gobierno a su disposición a República Dominicana? Y ojo con Zapatero, que esta semana hemos sabido que ya se pone el foco sobre él por fin por el tema de la posible financiación ilegal del Partido Socialista. Que sí. No, vamos a ver. Evidentemente, el comportamiento de Sánchez contra la justicia tiene mucho de totalitario natural, ADN, y tiene mucho de totalitario defensivo. Quiere controlar la justicia para librarse de lo que está ocurriendo, de las investigaciones judiciales. Y las que quedan, es que venimos de una semana cargadita, pero es que la que viene hay que recordar que declara Begoña Gómez ante el juez Peinado por todo el tema de su asesora, de Cristina Álvarez, y atención a ver qué pasa ahí con todo el tema de los correos electrónicos que ha solicitado la UCO, porque recordaréis que con el tema de David Sánchez descubrimos que el hermano del presidente se había intercambiado con Begoña Gómez 3 correos electrónicos y en uno de ellos le mandaba una carta de recomendación para una tal Ainhoa. Claro, eso en la investigación de la juez Viedma no tenía relevancia, ya no podía seguir investigando, no podía seguir tirando del hilo, pero ahora el juez Peinado puede que tire del hilo y veremos a ver, porque es que al final ¿esto dónde nos lleva? A que la Moncloa era una agencia de colocación. ¿Quién es esa Ainhoa? ¿Está trabajando en la Moncloa? ¿Está trabajando en algún organismo público? ¿A qué se dedica esta gente? Porque tenemos enchufados por todos los lados. Tenemos a Cristina Álvarez, que era amiga de Begoña, y la colocan en Moncloa. Tenemos a Luis Carrero, el amigo del hermanito, que le colocan en la Diputación de Badajoz. ¿Y ahora quién es esta señora? Lo que sabemos es a qué se dedicaba antes Ainhoa, a algo donde ganaba menos dinero. Eso seguro. Porque si no, no estaría con el enchufito para arriba y el enchufito para abajo. Mire, déjenme que les deje constancia sin más, nada más arrancar el año político, el curso, pues resulta que han empezado a salir determinadas cosas y están saliendo por todas partes. Ya les digo que, por ejemplo, de la familia Sánchez, ni tan siquiera la familia Gómez, también ha salido otra historia. Y resulta que es que los padres de Pedro Sánchez son tan ecologistas, que resulta que se dedican a obtener dinero a través de una empresa de bolsas de plástico, porque el plástico es malo para todos los demás, menos para ellos. Por cierto, el nombre, el nombre además graciosísimo, haciendo chistes, Playboy, para que se note con qué me contoneo aquí. Bien, bueno, pues resulta que el dinero que obtienen a través de la empresa lo derivan a una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos, pero no pasa nada porque son los Sánchez. Venga, vamos con los Gómez. Atención, porque también ha salido información del chollo de la familia de Begoña Gómez. Cómo no, con el ático ligado a las saunas, los prostíbulos y demás. Así que de verdad que la cabra siempre tira al monte. Bueno, atención porque les resumo lo que ha ocurrido, porque resulta que hay información nueva. Bueno, el piso, simplemente por recordarles, es un piso de 140 metros cuadrados dividido en 14 habitaciones. ¿A qué les suena? 10 métricos y no estoy ni siquiera quitando el hall, el recibidor, y algún distribuidor tendrá que haber, o sea que nos vamos realmente a 7-8 metros. ¿A qué les suena? Bien, a lo que nos suena. Contrato firmado por Sabiniano Gómez y el tío de Begoña Gómez con una institución pública como UFACE. Esto ya tufa que espanta. Ático en la calle San Bernardo de Madrid, justo encima de la sauna prostíbulo. Esto ya no es que tufe, esto sí que es blanco y en botella. Venga, y atención a los datos que han aparecido. La renta inicial en 1986 en pesetas, 45.000 pesetas mensuales. Traducido, 272 euros mensuales. Esto era muy barato en el 86. Pero atención porque nos vamos a ir a las fechas actuales. Medidas a 10 de junio. Renta actual. Y fíjense, repito,
Un piso de 140 metros cuadrados, ático, con vistas a la Plaza de España, en Madrid, más céntrico imposible. Repito, ático. Esto sube el precio, que no vean ustedes. 882,15 euros mensuales. ¿Son ustedes capaces de encontrar un chollo así? No. ¿Saben por qué? Porque no son familia de Begoña Gómez y porque no se lo están alquilando a una institución pública. Repito, 882 euros. ¿Un piso de estas características en Madrid? Decidme vosotros. No, te lo digo pero yo por porque- debajo de 4.000 lo veo complicado. Bueno, a lo mejor lo puedes encontrar por menos, pero te lo digo. ¿Un ático? Yo ¿En el Plaza otro día, España? el otro día no, un ático no, claro, pero el otro día, por ejemplo, me metí en Idealista y por los 800 euros en esa zona, en la calle San Bernardo, encontrabas un zulo ¿Un cuarto de escobas? de 25 metros cuadrados construidos, es decir, útiles no sé ni los que Sí, tenían. sí, pero que será interior, Claro, claro, por la eso. puerta te la llevas tú. Y de 140 metros cuadrados, y probablemente no ático, empezaba en 2.600 euros. O sea, que y miren el atención, chollo de Muface, además. una A lo empresa que ya pública. sabíamos, para terminar aquí el mejunje, la Sauna Dana albergó prostitución, toma ya, y Begoña Gómez hacía pagos a las prostitutas según testigos directos, pero era muy socialista, es decir, muy cínica, porque ¿qué hacía? Lo metía en sobres y cuando estaba la puerta cerrada lo dejaba en la puerta, y así no tienes que ver a la prostituta. De esa manera luego te puedes ir a la manifestación del 8M a decir quiero abolir la prostitución, porque como no la has mirado, ya está, ya puedes pasar por ser socialista. Todo el edificio era de Muface y la red completa de prostíbulos superaba la decena. Toma ya, en estas estamos. Vamos a irnos al siguiente bloque, vayan masticando porque así viene el año.